fuerte aplauso al Señor. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendice. En esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes una palabra en la cual he venido reflexionando hace algún tiempo. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 13. Juan 1, del versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra del Señor así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En esta noche vamos a hablar de la adopción celestial. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, Dios bueno, soberano, estamos aquí en tu casa reunidos, Señor. Noche de edificación, noche de salvación, noche de milagro, noche donde tú nos puedes hablar, Señor, y puedas aclarar aquellos conceptos que tenemos, y que podamos entender de una vez por todas, Señor, cuál es la posición que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú para nosotros y quiénes somos nosotros para ti, Señor? Mientras predicamos, Padre, te pido que haya milagros, que haya sanidades, que haya liberación, que el que vino cansado, abatido, que tiene un corazón dolido, pueda ser liberado, Señor. Creemos que tu palabra, tú la envías para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hablar de adopción es un término que está de moda. Y si le preguntáramos a un niño de jardín infantil, quizás nos pueda dar su concepto. Hoy en los colegios le indican a los niños: vamos a adoptar una planta. Todo este tema de mejorar el medio ambiente ha llevado pues a hacer algunas actividades con los niños, de forma que ya hay un concepto en ellos de que es la adopción. Y quizás no puedan expresarlo en toda su intención, pero sabe que cuando se habla de adopción se está hablando de cuidado,
se está hablando de responsabilidad, se está hablando de cariño, se está hablando de entrega. Igual sucede cuando adoptamos un animal, ¿verdad? Una mascota. Los niños cuando adoptan mascotas saben que tienen que cuidarlo, que tienen que llevarlo y alimentarlo, que tienen que bañarlo. Y de alguna forma ya comienzan a tener un concepto de lo que es la responsabilidad en la adopción. En los tiempos de Abraham, la práctica de adoptar esclavos como hijos era muy normal en esa época y en el Medio Oriente. Estos esclavos tenían cierto derecho con respecto a la herencia, aunque la parte que le correspondía a ellos nunca iba a ser igual que los hijos de ese padre de familia. Abraham, antes de que le naciera Ismael e Isaac, él tenía claro ese concepto de adopción. Génesis 15, 2, 4 nos habla de ese pensamiento de Abraham. Abraham pensaba que su esclavo Eliezer estaba en vías de ocupar una posición similar a la de un hijo adoptivo y que probablemente ese esclavo iba a ser el heredero de su casa. Génesis 15:2 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Siguiente. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es la promesa que Dios le hace a Abraham, que va a tener descendencia. A Moisés lo adoptó la hija de Faraón. Éxodo 2:5-10 nos relata que la hija de Faraón había salido al río y allí encontró la canastilla con un niño hebreo. El niño lloró, apareció la hermanita del niño y él le dijo: mira, yo sé quién te lo puede criar. Y le llevaron ese niño a la mamá de Moisés, y en el versículo 10 básicamente se muestra la adopción que hace la hija de Faraón al niño. Dice que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En la nación de Israel parece que la adopción no era muy común, y eso se debía a una ley que estaba establecida para ese pueblo, que era la ley del levirato. Algunos autores, algunos escritores piensan que esta ley de alguna forma eliminó las razones básicas para que los israelitas adoptaran hijos. Y la ley del levirato básicamente decía o establecía la continuidad del nombre paterno. Deuteronomio 25:5-6 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer, y con ella hará parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Mujeres, menos mal que ya no está
En nosotros no está el levirato. Si no, ustedes dijeran, uy, qué boleta casarme con el cuñado. Pero era así, esa era la ley. La adopción es la traducción de una palabra griega huiothesia, y esa palabra está compuesta a su vez de otras dos: huios, que significa hijos, y tesis significa ubicación. De una forma, huiothesia es ubicación como si fuera hijo. Eso es lo que significa la adopción. Ubica a una persona que no es hijo como si fuera hijo. En el primer siglo de nuestra era no era tan común la adopción. De alguna manera lo permitía la ley romana. Recordamos que en el primer siglo el imperio romano era el que dominaba el mundo, y básicamente sus leyes estaban establecidas a lo largo y ancho de la tierra. Pero de alguna forma, aunque no era tan común, lo permitía la ley romana en algunos casos. Y el acto de adopción inmediatamente entregaba al antiguo esclavo su libertad y lo ubicaba permanentemente en la familia de su amo. La adopción en los tiempos romanos significaba un nuevo comienzo. Era la entrada en una familia nueva, y esa entrada a esa familia nueva hacía que toda obligación y todo lazo que se tuviera con la familia anterior fueran rotos. Inmediatamente con la adopción se rompían todos los lazos de amistad, de relaciones que había con la familia anterior. El proceso de adopción consistía en varios procedimientos legales. El primero era que ponía fin por completo de las relaciones sociales y a la conexión legal del hijo adoptado con su familia natural. Repito, primer paso, ponía fin por completo a las relaciones sociales y a las conexiones legales del hijo adoptado con su familia natural. Y el segundo paso, lo convertía en un miembro permanente de su familia. Una vez completada la adopción, el nuevo hijo o hija estaba entonces totalmente bajo el cuidado y control del nuevo padre. El padre anterior ya no tenía ninguna autoridad sobre su antiguo hijo. Y en las familias romanas la autoridad paterna era definitiva y absoluta. Y esa autoridad se extendía a los hijos adoptados en la familia, comenzando desde el momento de la adopción. Y a mí me llama la atención lo que dice Juan en capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús nos adoptó como hijos de Dios. Ser hijo de Dios estaba reservado exclusivamente para los judíos, pero ahora, mediante la fe en Cristo, los gentiles también somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Todos los creyentes de cualquier parte del mundo tenemos y disfrutamos de este derecho. Somos hijos de Dios, con las mismas garantías que cualquier otro hijo. Primera de Juan, capítulo 3:1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este privilegio de adopción se debe exclusivamente a Jesucristo, pues Él
es el que nos dio la potestad o el estatus a todos aquellos que creemos en su nombre. Un verdadero cristiano es alguien que recibe a Cristo creyendo en su nombre, pues creer en Él es recibirle como el inefable don de Dios. Como creyentes debemos recibir su doctrina, y esa doctrina tenemos que saber que es verdadera y es buena para nosotros. Hemos de recibir su gracia y el impacto de su amor como una norma que gobierne nuestros actos y afectos. Recibir a Cristo es recibir su doctrina y saber que lo que dice su palabra es verdad, y esa verdad tenemos que aplicarlo en todos los actos de nuestra vida. Cuando reconocemos que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo recibimos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, inmediatamente se rompen las cadenas de nuestro antiguo amo, el pecado. Y en ese momento, el mismo Jesús nos aleja de la autoridad de nuestro antiguo padre, el diablo. Y todos los vínculos que teníamos en nuestra pasada manera de vivir son rotos y somos injertados en la nueva familia eterna y somos tratados como si siempre hubiéramos estado en la familia de Dios. Recíbalo, apláudale al Señor. Es importante que tengamos claro estos conceptos. Hay momentos en que la vida nos aprieta, hay momentos en que las cosas no salen tan bien, hay momentos en que estamos cansados, abatidos, estamos angustiados y nos olvidamos de esto. Pero no importa lo que estemos pasando, somos hijos de Dios y eso no nos lo puede quitar nadie. Colosenses 2:13 tiene lo que nos dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. El Gólgota fue la notaría donde Jesús firmó allí el acta de adopción para todos aquellos que creemos en Él. Todos aquellos que creemos en Él somos adoptados como hijos de Dios. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo de Dios dejó su trono, se encarnó, vivió aquí, se hizo hombre, para que los hijos y las hijas de Dios viniesen a ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Desde la perspectiva de nuestro Padre Celestial, ningún indicio de nuestra pasada manera de vivir perdura, y nada de nuestra antigua enemistad con Dios permanece. Nosotros somos sus hijos y nos sometemos a su autoridad y descansamos bajo sus cuidados. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios, no somos engendrados de sangre, indicando que ser hijo de Dios no se hereda ni de padre
ni de madre. Dios no tiene nietos. Los hijos de Dios necesitan buscar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tampoco no nos hacemos hijos de Dios porque hagamos un esfuerzo personal, intelectual, emocional para ganarnos la posición de hijo de Dios. No es por nuestra voluntad. No es porque he planeado tener un hijo y le digo a mi mujer, bueno, vamos a tener un hijo y ese hijo será hijo de Dios. No es por voluntad de varón. No es el lugar, no es la nación, no es el rito que nos puede hacer un hijo de Dios. Y esto tiene relación con lo que pensaba el pueblo judío, quienes se creían que por tener un lazo racial con Abraham, ellos creían que eran los hijos de Dios. Ser hijo de Dios, o para ser hijo de Dios, hay que nacer de Dios. Y este es un nuevo nacimiento que se debe a la palabra de Dios y al Espíritu Santo como única iniciativa amorosa que obra internamente en nosotros. En Cristo Jesús, además de la adopción, tenemos el privilegio de la regeneración o el privilegio del nuevo nacimiento. Todos los hijos de Dios somos nacidos de nuevo. Todos los hijos de Dios somos nacidos de nuevo. Muchas veces estas palabras crean conflicto con otras personas. Usted le dice esto, que para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. La gente no lo cree. No lo creyó un entendido, una persona que conocía perfectamente la ley. Nicodemo no entendió eso. Se puede imaginar una persona común y corriente que no tenga estos estudios, crea conflicto. Y a veces la persona dice, no, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que no. Duro, pero es así. No todos somos hijos de Dios. Hay que recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador. 1. Y hay que nacer de nuevo. 2. Nicodemo fue de noche a preguntarle al Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque no hay nadie que haga las señales que tú haces y Dios no está con él. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los beneficios de la adopción celestial son muy amplios. Además de nuestra posición en Cristo, Dios nos mira y nos trata como lo hace con su Hijo Jesús. Nos trata con amor infinito. Efesios 1:3 nos habla el apóstol Pablo. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Y sigue
sigue hablando, ¿verdad?, que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El Padre no puede dar otra cosa sino lo mejor de sí a su Hijo. Igualmente, el Padre no dará otra cosa mejor, o dará lo mejor de Él a aquellos que estamos en Cristo. El Padre dará lo mejor de Él a los que estamos en Cristo. Por eso cobra sentido lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Si Dios nos ha adoptado en su familia, usted es hijo de Dios. Su destino es seguro, es cierto, es una garantía. Si Dios nos ha introducido en la familia, no solo soy su hijo, soy su heredero. Y nada ni nadie puede robarme esa herencia. No importa lo que estemos viviendo. No importa si estás necesitado. No importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Tienes herencia. Eres hijo de Dios. El apóstol Pablo, voy a parafrasear más o menos lo que él decía en Romanos 18, dice que tengo por cierto, estoy seguro. Cuando dice tengo por cierto es que estoy seguro que la aflicción de este tiempo no es comparado con la gloria que pronto vendrá. O sea, él estaba seguro. David lo decía de otra forma. David decía que hubiera yo desmayado si no veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. El apóstol Pablo decía, tengo por cierto que la aflicción de este tiempo no es comparable con la gloria que pronto vendrá. Y dice que toda la creación gime, expectante, esperando la revelación del Hijo de Dios. El apóstol Pablo conocía y estaba familiarizado con el tema de la adopción en la sociedad romana. En su carta a los Gálatas, Gálatas 4, 7, él describe cómo la adopción espiritual de Dios ha liberado a los creyentes del legalismo rígido que mantenían los judíos sobre el pueblo. Dice Gálatas 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, con el cual clamamos, Abba, Padre. Por tanto, no somos esclavos ya, sino hijos. Y si hijos, también somos herederos por medio de Cristo. A los romanos, también Pablo enfatiza la adopción celestial y
libera de la esclavitud del pecado y sus consecuencias eternas. Miramos en Romanos 8, 14, 17. Romanos 8, 14, 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Aunque anteriormente estábamos esclavizados al pecado y la condenación de la ley, se nos ha liberado permanentemente mediante la adopción de la familia de Dios. Dios nos ubicó como hijos. Somos sus hijos. Gozamos de ese privilegio y tenemos una relación íntima con nuestro Padre. Por eso clamamos Abba Padre. Abba es un término arameo. Dicen que es un término muy afectivo, que expresa ternura. Es como si dijéramos papi o papito. Se puede imaginar nosotros relacionándonos con Dios, un Dios majestuoso, maravilloso, creador del cielo y de la tierra, y nosotros nos acercamos a Él diciéndole papito. Es un término que carece de cualquier miedo. Por eso dice que no nos ha dado espíritu, ¿verdad?, de temor, para que estemos otra vez en temor, sino nos ha dado su espíritu que carece de miedo. Y me llama la atención que nosotros podemos usar esa misma expresión, que fue la expresión que usó Jesús en el huerto de Getsemaní. Allí en el huerto de Getsemaní dice que cuando Jesús oraba intensamente pidiéndole a Dios, él clamaba a Dios diciéndole: si es posible, pasa esta copa de mí. Decía: Abba Padre, papito, ayúdame, papi, ayúdame. Y a mí me parece tan maravilloso que nos podamos dirigir a Jesús, nos podemos dirigir a nuestro Padre Celestial de la misma forma que Jesús lo hacía. Eso destaca lo hermoso de lo que es nuestra adopción. Dios nos considera herederos y somos coherederos con Cristo, y esa es una verdad de la cual nosotros deberíamos dudar. La realidad incomparable de la adopción es esta: pensar que nosotros, que una vez fuimos esclavos del pecado, súbditos de Satanás e hijos de desobediencia, somos ahora y para siempre coherederos con Cristo. Somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios, porque Dios es nuestro Padre. Gloria al Señor. Por eso usted verá que en cada servicio se hace un llamado a las personas para que reciban a Jesús como su Salvador. Y a veces los que estamos en las sillas pensamos que es un protocolo. Eso es como para rellenar también el espacio allí que llaman a la gente. Realmente no es así. Jesús lo definió de esta forma: que había fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si Jesús dijo que había fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, en ese momento del llamado, la iglesia debería estar intercediendo: Señor, toca a los que vinieron, porque es una lucha espiritual.
una lucha espiritual de las tinieblas y la luz. Pero la luz, recuerde lo que leíamos, la luz sobre las tinieblas resplandece. Las tinieblas no pueden prevalecer. Por eso en cada llamado, en cada servicio hay salvación. Y es nuestra responsabilidad comenzar a invitar personas, no traer de otra iglesia, porque no somos de los que pescamos en acuario, ni de los que cazamos en el zoológico. Vamos allá afuera, vamos a la selva a cazar, vamos al mar a tirar las redes para atraer personas que puedan conocer a Jesucristo y puedan tener la condición que tenemos hoy nosotros. Somos hijos de Dios y eso nadie nos lo puede quitar. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Yo he visto por años, inclusive sé que el pastor Igor también y algunos otros que tenemos el privilegio de estar aquí adelante, hemos visto por años personas que han llegado aquí a la iglesia y han durado años, y estamos cantando y ellos están así, no se mueven, en años no se han aprendido una sola canción, una sola estrofa. Y en una oportunidad hablaba con él y decía, oye, te he visto muchos años y tú siempre estás en esta posición, y ¿por qué no alabas al Señor? ¿Por qué? Dice, yo vengo por complacer a mi mujer. Vengo por complacer a mi mujer. Y es una lástima. Y comencé a hablarle de los beneficios que tiene ser hijo de Dios. Dice, no, eso no es para mí. Eso no es para mí. Rechaza lo que es ser hijo de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad bien grande. Los que conocemos de la palabra de Dios, tenemos que decirle a los otros cómo se vive con Cristo y cómo se vive sin Cristo, porque también vivimos sin Cristo. No sé cuántos hay aquí que nacieron en el Evangelio y toda su vida han estado en el Señor, pero la mayoría hemos estado allá sin Cristo y ahora con Cristo. Y a pesar de cualquier dificultad, con Cristo se vive mucho mejor. Yo no sé si usted ha estado por años aquí en la iglesia y nunca le ha dicho al Señor, yo quiero que entres en mi corazón, quiero recibirte. Si algunos te rechazaron, yo no te quiero rechazar, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero que vivas en mí, que perdones mi pecado. Quiero entrar a la familia de Dios. Quiero que se corte todo lazo con el pasado. Quiero vivir en la familia de Dios. No sé si hay alguien que quiera en esta noche decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí y quiero entrar en la familia de Dios. Si quiere venir, aquí está el altar abierto. Señor, aquí estamos. Tú dices en tu palabra que el que te recibe, tú no le echas fuera. Dices que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu fidelidad y misericordia. Gracias porque cuando estábamos allá afuera, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, tú tuviste misericordia de nosotros. Quién sabe cuántas veces nos burlamos de aquellas personas que tenían una vida recta, de aquellas personas que vivían conforme a tu palabra. Cuántas veces nos burlamos nosotros, pero tú no tuviste en cuenta nuestra maldad, nuestro pecado. Nos sacaste de allá y nos ubicaste en tu familia.
Te damos gracias, bendito Dios. Gracias por ese sacrificio de Jesús en la cruz, que murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra maldad fue sobre él, y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Gracias te damos, bendito Dios, por los beneficios de la adopción celestial. Gracias porque nos permite vivir en ti, nacer en ti, darnos un nuevo nacimiento, de forma que los que estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.